el mestizaje, ¿verdad?, no es solamente la mezcla biológica entre dos culturas, sino que también la mezcla cultural, en este caso entre los españoles y los mapuches. Esa fue una de las principales mezclas que se realizaron en la época, sin embargo, no fue la única que ocurrió, ¿ya? A lo largo de toda América, desde el norte hacia el sur, se hicieron múltiples mezclas que originaron nuevas razas, ¿verdad? Y a su vez, estas fueron generando nuevas castas, como nuevos grupos sociales. Bien, en la imagen tenemos uno de los ejemplos, tenemos personas blancas, ¿verdad? De piel blanca en realidad, con indígenas, y ahí está el resultado de los mestizos, los que dan el concepto de mestizaje. Bien, recordemos que en esa época las personas blancas eran los que venían de Europa, los españoles principalmente, los indígenas eran los mapuches originarios de América, ¿verdad? Y los mestizos eran el resultado de esta mezcla que se producía entre los españoles y los indígenas. Bien, teníamos en este caso como las dos etnias principales, ¿ya? En este caso las etnias puras eran etnias o culturas como originales, ¿ya? Proveniente cada una de un continente distinto, con diferentes formas de vivir y distintas tradiciones totalmente distintas, ¿ya? En este caso las tres etnias puras que teníamos en América eran los blancos, ¿verdad?, que en Chile eran casi puros españoles, ¿verdad?, porque habían sido los que conquistaron este territorio, eran el grupo dominante. Bien, a pesar de que eran menos personas en cantidad en comparación a los indígenas, eran el grupo dominante simplemente porque tenían el poder, ¿ya? Estos podían ser peninsulares, que eran básicamente españoles venidos directamente desde España, o criollos, que recordemos que eran españoles pero que habían nacido en América, ¿ya? Luego tenemos el grupo de los indígenas, que si bien era el grupo originario de aquí de América, ¿verdad?, cuando llegaron los españoles, y además era el grupo mayoritario porque eran más cantidad, fueron disminuyendo la cantidad de indígenas, ¿verdad?, debido a las enfermedades que se produjeron, a las guerras y obviamente también al mestizaje que se fue generando con los grupos blancos, ¿ya? Ahí ya fueron desapareciendo los indígenas y comenzaron a surgir los mestizos. Y finalmente tenemos el grupo de los negros, que en ese momento tenían muy poquita presencia en el país, ¿cierto? Y en el territorio americano. Fundamentalmente eran para trabajar, ¿verdad? Y solían ser traídos como esclavos desde África. No tenían como otra tarea en el fondo en ese momento los negros. Fueron discriminados durante mucho tiempo, de hecho. Hoy en día ni siquiera se les llama negros, ya es como bastante discriminatorio, porque a la gente blanca uno no le dice que es blanca y a la gente negra tampoco debiese decírsele porque al final suena como que fuese algo malo y no es así, ¿de acuerdo? Bien, entonces en la etnia pura teníamos tres grupos, ¿cierto? Que eran los blancos, principalmente españoles, ¿verdad? De origen español, luego los indígenas, que eran los que originalmente estaban en el territorio de América, y finalmente los negros, que eran traídos desde África para trabajar como esclavos. Por otro lado, teníamos la etnia mestiza, ¿ya? La etnia mestiza eran nuevas etnias o nuevos grupos, ¿verdad?, que eran el resultado de las mezclas entre otras etnias que entraron en contacto con la llegada de los españoles a América. Y de aquí surgen tres etnias principales. Primero tenemos los mestizos, que como ya bien dijimos anteriormente, eran el fruto de la unión entre europeos o españoles principalmente y indígenas, ¿bien? Ellos se convirtieron principalmente en la etnia mayoritaria, es decir, en cantidad, ¿ya? Luego de un tiempo la mayoría de las personas eran mestizas, no eran indígenas porque se habían producido muchas mezclas, pero a pesar de eso los mestizos no eran los más poderosos, recordemos que esos eran los españoles, ¿bien? Se convirtieron con el pasar del tiempo en la mano de obra de América. ¿Por qué? Porque muchos indígenas desaparecieron, murieron a causa de enfermedades, fueron asesinados, etcétera, y eso causó que los mestizos, como eran tantos, pasaran a ser como el reemplazo, entre comillas, de los indígenas. Luego teníamos el grupo de los mulatos, que era el resultado de la unión entre blancos y negros, bien, el cual fue bastante escaso en Chile, ya debido a que en algunos lugares los blancos tenían personal de servicio negro femenino, es decir, mujeres de origen negro, ¿cierto? Y ahí se producía la mezcla y surgían los mulatos. Sin embargo, no hubo tanta cantidad de mulatos en comparación a los mestizos. Y finalmente tenemos a los zambos, que ocupaban uno de los puestos más bajitos en la escala social. ¿Por qué? Porque eran el resultado de
etnias que ya se habían producido anteriormente por mezclas, ¿bien? Al igual que los indígenas y los negros, eran bastante poco importantes para la época, sin embargo, eso con el paso del tiempo se fue modificando a partir de la reorganización de la sociedad. ¿Sabías que también nos mezclamos culturalmente, verdad? Cuando llegaron los españoles a América, y a eso se le llama sincretismo cultural, ¿bien? ¿Qué es el sincretismo cultural? Es la mezcla de elementos culturales provenientes de dos o más culturas originales, ¿bien? Acá tenemos un ejemplo que es bastante típico, que es la fiesta de la Tirana. Ustedes se preguntarán por qué eso es una mezcla. Bueno, la fiesta de la Tirana es una fiesta religiosa de origen católico, ¿bien? Y la religión católica fue traída por los españoles. Pero la fiesta de la Tirana, a pesar de ser una fiesta religiosa católica, tiene ciertos rituales, ¿verdad? O ceremonias dentro de la fiesta que son originarias de la cultura aymara. Y los aymaras son indígenas, ¿verdad? Originarios de América. Por ejemplo, los bailes y la vestimenta que se utiliza durante el baile de la Tirana, durante la fiesta de la Tirana, es originario de América. Pero a su vez hay una mezcla porque es de la religión católica. ¿Ya? Ahí tenemos una mezcla y una representación de sincretismo cultural. Y hoy en día la fiesta de la Tirana es una tradición aquí, se hace y es muy importante, asiste mucha gente, pero muchas de esas mismas personas no tienen idea de dónde surge la creación de esta fiesta. Otra. En muchos otros ámbitos, además de fiestas, ¿verdad? Podemos ver también el sincretismo cultural, como por ejemplo en nuestra gastronomía. La gastronomía se relaciona con la cocina, ¿verdad? Con las comidas que nosotros consumimos. Los españoles nos trajeron desde España y desde Europa distintos alimentos que en América no existían antes de su llegada. Por ejemplo, el trigo, con el que se hace la harina, ¿verdad? El maíz, el vacuno, el cerdo, distintos tipos de carne, ¿verdad? Fueron traídos desde allá y asimismo los indígenas a su vez complementaron eso con alimentos de aquí de América como la papa, el maíz, los porotos y distintos tipos de cereales. ¿Ya? Hoy en día todos estos elementos son la base de muchos platos que comemos a diario. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo claro que es una cazuela, ¿verdad? La cual está compuesta por zapallo, papa, carne, choclo, y ahí hay varios elementos que son algunos traídos desde Europa y otros originarios de aquí de América. Por lo tanto, ahí también hay una mezcla cultural, porque se formó a partir de elementos que provenían de distintas culturas. Hay muchísimos platos que son así. De hecho, la mayoría de nuestra gastronomía actualmente es básicamente pura mezcla de distintos alimentos, ¿verdad? De lugares diferentes. El lenguaje también es una representación del sincretismo cultural. Nosotros muchas veces no somos conscientes de esto, ya que hablamos y utilizamos un sinfín de palabras sin saber realmente de dónde vienen. Pero en nuestro lenguaje utilizamos muchas palabras, algunas de origen mapuche y otras de origen español. Acá tenemos algunos ejemplos de palabras de origen mapuche, como son chuncho, pololo, pichintún, guarén, pilcha, cuncuna, guata, y existen muchísimas más, ¿ya? De hecho, en el Museo de Arte Precolombino recuerdo hace un tiempo que fui, hace un par de años, y había una exposición en un lugar donde te mostraban distintas palabras de origen mapuche, ¿cierto? De origen indígena, y hay miles que nosotros utilizamos todos los días, y uno no tiene idea hasta que se pone a investigar realmente de dónde surge esto, y muchas otras palabras que son de origen español y que también las utilizamos de forma cotidiana. Cuando hablamos de sincretismo religioso, hay que recordar que todo lo que tiene que ver con la cultura se manifestó a través de la religión, ¿ya? Cuando llegaron los españoles, en la religión se hicieron muchas modificaciones, sin embargo, a pesar de eso, el cristianismo no logró eliminar al 100% todas las concepciones religiosas de los indígenas. Por lo tanto, se fueron haciendo muchas mezclas como de rituales y situaciones religiosas. Por ejemplo, algunas creencias indígenas fueron vinculadas con ritos cristianos, que eran diferentes, ¿verdad? Y así se fueron creando nuevos cultos como el de la Virgen de la Tirana en el norte, que lo vimos hace un momento, ¿verdad? En el que tras la adoración a la Madre de Jesús aparece la figura de la Pachamama o la Madre Tierra. Y el tema de la Pachamama tiene mucho que ver con el tema indígena,
ya la creencia de que la madre tierra, como que todo lo que nos da se lo tenemos que dar de vuelta y por eso hay que cuidar la naturaleza, no hay que maltratarla. Ya todo ese como ciclo, esa historia que en realidad es muy bonita, proviene precisamente de las creencias indígenas, ¿ya? Entonces se han ido también haciendo ciertas mezclas culturales a partir de la religión. Así pueden ver que existió sincretismo religioso de muchas maneras y que es algo que se ha traspasado con el paso de los años porque nosotros en la actualidad lo seguimos utilizando en nuestro lenguaje, en nuestra comida, en la religión, en distintas fiestas y tradiciones que existen, asimismo como muchas tradiciones que han venido desde Europa y que nosotros las hemos adoptado, ¿ya? El tema de la Navidad, de Halloween, todas esas cosas acá no existían, se trajeron desde afuera y hoy en día uno las ha ido adquiriendo como si fueran propias.